Hola a todos, bienvenidos a este nuestro último capítulo de esta miniserie. El día de hoy estaremos hablando acerca de lo que es el último dominio para presentar el examen del CWNA, que tiene que ver con la solución a problemas en las redes inalámbricas. Obviamente, dentro de toda esta miniserie que estuvimos abordando, hablamos constantemente de cuidar cuidadosamente la ubicación de los access points. Estuvimos hablando acerca de lo que era, pues, interferencia de canal adyacente, co-channel interference también. Estuvimos hablando acerca de cómo utilizar propiamente los canales, las potencias. Entonces, pues que esta imagen o este slide sirva de preámbulo para lo que vamos a estar hablando acerca de, pues, solucionando los problemas en las redes inalámbricas, ¿no? Y obviamente, empezando con la cuestión de la interferencia, pueden variar, obviamente, las soluciones, pero recordemos que de esos conceptos del slide anterior, pues parte el que tengamos que hacer una reconfiguración tal vez en los settings del access point, incluyendo la potencia, obviamente la ubicación de los access point, el tratar de mover a las estaciones cliente pues a una frecuencia o a una banda de frecuencia que sea más óptima, ¿no? Por ejemplo, habíamos hablado de que en 5 GHz, al tener pues más canales disponibles, podemos trabajar de mejor manera. La parte de configurar, obviamente, los access point propiamente nos van a permitir evitar este tipo de interferencias que veíamos en el slide anterior. Dentro de esta cuestión de solucionar problemas de interferencia, pues también viene el ubicar a esas fuentes de interferencia que muchas veces no suelen ser solamente Wi-Fi, ¿no? Entonces, pueden ser otro tipo de equipos o dispositivos o incluso diferentes formas de comunicación, pero que están utilizando las mismas bandas de frecuencia, pues nos van a incrementar el uso de un canal o canales en particular que, pues, que tengan que ver con la parte del Wi-Fi y obviamente pues van a estar interfiriendo en el buen funcionamiento. Y justamente hablando de la parte de interferencia y de que puede ser igual de tipo Wi-Fi o no Wi-Fi, pues va a haber valores que tengamos que cuidar. Aquí en el slide se puede ver el Signal Noise Radio, que obviamente lo que pretendemos en las redes inalámbricas es que la señal o el nivel de fuerza de señal con que pues, estamos proponiendo el diseño, pues siempre la señal sea superior sobre el ruido. Sabemos que este ruido pues va a existir pues de esas fuentes que están transmitiendo, llámense APs, llámense estaciones, otros equipos, como decíamos, que no necesariamente sean Wi-Fi, pero que estén utilizando el canal, pues van a generar cierto nivel de ruido que va a propiciar que la calidad de comunicación sea buena o sea mala, ¿no? Obviamente, aquí en el slide se muestran algunos parámetros en donde nos dice, pues, esa diferencia entre señal y ruido, pues que debe de estar en ciertos parámetros, ¿no? Si se pueden tomar esos como referencia, está bien que los anoten por ahí para que los tengan, pues, claros, ¿no? La evaluación de la señal en el dominio de la frecuencia generalmente lo podemos ver con esas herramientas que se conocen como analizadores de espectro. Y seguramente con este tipo de herramientas
están más familiarizados con los ingenieros que se dedican a las redes inalámbricas, porque obviamente decíamos, es una manera de visualizar y llegar también a una solución de problemas en la vida pues, cotidiana de nosotros ingenieros dedicados a la parte de Wi-Fi, para poder explorar cómo se está comportando ese, eh, pues ese ambiente en donde estamos validando el buen funcionamiento o no de una red inalámbrica, ¿no? Ya decíamos que puede haber fuentes de interferencia Wi-Fi y no Wi-Fi, y necesitamos de este tipo de herramientas para poder ver en tiempo real cómo se está comportando el espectro en cuanto a la amplitud también de esas señales o fuerza de la señal, como puedan eh, llamar o lo quieran llamar. Y pues obviamente ese tipo de herramientas nos puede ayudar a ubicar las problemáticas como el tiempo de la utilización del tiempo aire, las frecuencias o canales que están siendo utilizadas. Decíamos que en el mercado pues hay diferentes pues soluciones, incluyendo la parte de hardware, obviamente, que pues son radios que van a permitir escuchar eh, la energía que está en ese ambiente y poderla interpretar de alguna manera para que podamos entender nosotros visualmente qué es lo que está sucediendo en el aire, ¿no? El porcentaje de utilización en los canales, las frecuencias, qué tipo de operación, qué tipo incluso de modulación se está utilizando. Eh, Va a haber fabricantes y soluciones que vengan todo incluido, otras incluso hay fabricantes que ya dentro de los propios APs, como decíamos en la sesión anterior, pues ya tienen también o entregan este tipo de funcionalidades con radios dedicados o compartidos para poder hacer el análisis de espectro, ¿no? ¿Qué tipo de, ya decíamos que su principal función, localizar interferencias, eh, pero qué tipo de otras características podemos encontrar, obviamente vistas en tiempo real, históricas, la utilización del canal, decíamos, identificación, incluso de firmas, ¿no? De dispositivos, que va a depender mucho pues, del fabricante, en cuestión de la robustez que tenga para identificar pues esas firmas. Y poder incluso decir qué tipo de dispositivo, si es un horno de microondas, si es un walkie-talkie, si es un baby monitor, si es un dispositivo de audio, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo de la solución que estemos utilizando, nos puede entregar más o menos información. Ahora, dentro de las problemáticas de las redes inalámbricas, es importante, y lo hemos mencionado una y otra vez durante pues el transcurso de esta miniserie, es el entendimiento del modelo OSI. Sabemos que comprende pues 7 capas, en donde en la parte de Wi-Fi hemos explicado que solamente comprende la capa física en la capa 1 y parte de la capa 2, que es el control de acceso al medio. Entonces es importante tener el entendimiento de esto y de cómo va a atravesar la información de una capa a otra, ¿no? Para esto también estuvimos estudiando o mencionamos en algún momento los tipos de trama del 802.11, y sabemos pues que esta contempla tramas de administración, ¿no? Justamente de lo que hablábamos en uno de los slides en la sesión pasada, de la comparación entre throughput y tasas de datos. Pues es importante entender este tipo de cuestiones, las tramas de administración, las tramas de control, y otro tipo de tramas, ¿no? Sabemos que las tramas de administración pues son usadas para controlar ese
pues la comunicación y anunciar los servicios, ¿no? Obviamente también este tipo de tramas de administración también son usadas para que las estaciones se puedan unir o salirse de la, por así llamarlo, de la red. Las tramas de control ayudan pues a la entrega de las tramas de datos. Obviamente son críticas para la comunicación exitosa, ¿no? Estas tramas, pues obviamente, pues tienen que ser escuchadas por todas las estaciones. Y dentro de las funcionalidades, por ejemplo, cuando una estación tiene, pues, habilitado la cuestión de ahorro de energía, ¿no? O sabemos que obviamente los dispositivos clientes como smartphones o ese tipo de dispositivos, pues tienen que de alguna manera informar a la P que pues la estación se va a dormir. Entonces también se utilizan pues tipos de trama para saber de esas cuestiones, ¿no? Y sabemos que las tramas, justamente por las capas de las que estábamos hablando en la parte de control de acceso al medio, pues estamos hablando de tramas que acarrean consigo pues direcciones MAC, ¿no? Entonces es importante también entender esta parte. Una de las tramas pues más importantes de la parte de tramas de administración pues es el beacon. Obviamente es transmitido periódicamente para permitir que las estaciones ubiquen o identifiquen al SSID o los APs que obviamente están proviendo el servicio. Y dentro del beacon pues viene bastante información precisamente que vamos a utilizar para esa comunicación, ¿no? El nivel de señal, el canal, la frecuencia que se está utilizando, las tasas de transferencias, la modulación, la seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Puede haber diferentes elementos de información que nos van a permitir, pues, saber de esas características o funcionalidades que soporta la red inalámbrica. Dentro de las problemáticas que existen en las redes inalámbricas, pues más comunes es la parte del roaming, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas, además del roaming y poder ayudarnos en este tipo de tareas de solución de problemas, pues obviamente se trasladan también, como ya hablando de captura de paquetes, pues a capas superiores, ¿no? En donde podemos incluso ver pues la parte de autenticación a lo mejor con un radius o podemos ver comportamientos de la parte del DHCP, de los DNS, bueno, ya hablando también pues a nivel de la IP, pues ver otro tipo de cuestiones. Regresando al punto del roaming, pues sabemos que hay tres tipos de roaming, de capa 1, capa 2, capa 3, obviamente recordando lo que vimos del modelo OSI. En la parte física, hablando del Wi-Fi, pues puede haber una transición de un cliente que se conecte de una frecuencia a otra, entonces estamos hablando de que el cliente cambió de radio. En la capa 2, que es el control de acceso al medio, pues puede cambiar de una P a otro, regresar, etcétera, etcétera. Y estamos hablando pues de diferentes MAC address porque recordemos que cada radio, y dependiendo de la frecuencia y dependiendo de la cantidad de SSIDs que tenemos, pues también se va a estar hablando de MAC address diferentes. Y el otro roaming de capa 3, pues obviamente es cuando cambiamos de segmento IP y cada uno de esos roaming pues tendrá su tratamiento para poder encontrar la solución a problemas que tengamos de este tipo. Entonces es importante contar también con este tipo de herramientas para poder hacer un trazado de lo que está sucediendo a nivel de esa información que podemos ver.
Los análisis de protocolo, pues obviamente también se pueden utilizar para los surveys de validación que hablábamos en el capítulo anterior o en la sesión anterior. Aquí en la imagen, por ejemplo, pueden ver que hay un dashboard en donde pues, nos dan información de los APs que se detectan, los canales, los clientes conectados, los tipos de transmisión, las tasas de datos y más información, ¿no? Dentro de estas herramientas, algunas de las características para el troubleshooting, y como pueden ver ahí en la imagen, pues contienen vistas expertas, codificación y decodificación de las tramas, estadísticas, ¿no? Y reportes que pueden ser generados y que nos permitan documentar lo que está sucediendo. Dentro de otras vistas que puede tener también un analizador de protocolo, podemos tener pues el promedio de la fuerza de señal, promedio de ruido, retransmisiones, el número de paquetes, los tipos. Entonces son herramientas que nos van a ayudar a identificar de buena manera este tipo de situaciones. En la validación, cuando hablamos en la sesión anterior, pues de cuidar los servicios, la disponibilidad, hablábamos de throughput versus data rate. También dentro de este tema de probar las aplicaciones, pues se tienen que, cuando estamos haciendo un troubleshooting, pues utilizar los equipos que en el mundo real, pues vamos a usar, ¿no? O hacia los que está orientada la infraestructura inalámbrica, pues es importante que para realizar un troubleshooting, pues comencemos a aislar desde ahí, ¿no? Desde el dispositivo que se está utilizando y hacer pruebas, pues, de carga, ¿no? O sea, en diferentes horarios, con diferentes, pues, dispositivos de los que se van a utilizar en la infraestructura, y obviamente jugar, pues, con las aplicaciones en tiempo real. Entonces son herramientas que pues también nos van a ayudar y metodologías que nos van a ayudar para revisar qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, otra de las cuestiones que se me olvidó mencionar cuando estamos haciendo captura de tramas, por ejemplo, pues también a nivel de esas capturas podemos ver los marcajes de quality of service, de calidad de servicio que se están utilizando, si es que se están utilizando, pues para ese tipo de aplicaciones o soluciones, ¿no? De wireless multimedia. Entonces, también es importante considerar. Cuando estamos hablando de problemáticas en la cuestión de servicios, uno que es muy común son problemas con el DHCP, ¿no? Que obviamente pues no comprende de las capas que tiene el Wi-Fi asignadas, pero que es un servicio del cual dependemos, ¿no? Porque si no tenemos el tamaño adecuado, pues de ese rango de direcciones disponibles para la cantidad de dispositivos, usuarios que se van a conectar, pues empezamos con problemas, ¿no? Esas duraciones pues de las IPs rentadas, pues también va a ser importante. Obviamente que sea alcanzable o no el DHCP, que se estén utilizando pues las VLANs y las asignaciones de pools hacia esas VLANs de manera correcta, y que pues nos podría llevar también a una configuración incorrecta del servidor de DHCP, ¿no? Otra de las cuestiones que no podemos dejar de lado es la cuestión del Power over Ethernet, ¿no? Sabemos que un AP puede ser alimentado desde el switch o desde un dispositivo que obviamente contemple pues este estándar, y el evaluar el presupuesto que tenemos de Power over Ethernet en los switches para alimentar los access point, y no solamente los access point, porque podemos estar alimentando otro tipo de dispositivos como teléfonos, cámaras o cualquier otro dispositivo, pues tenemos que saber cuánto estamos consumiendo. También tenemos que saber que las corridas de cable cumplen, ¿no? Las reglas necesarias para pues, poder
tener de buena manera esto, ¿no? Entonces es otra problemática que pudiéramos tener. Ahora, dentro de todo este mundo y sobre todo ahora hablando con toda esta cuestión de inteligencia artificial y machine learning, pues sabemos que varios de los fabricantes están incluyendo cada vez más cuestiones en sus plataformas de administración, ya sea en la nube o a nivel on-premise, ¿no? Los controladores o algunas otras alternativas que tienen en estas consolas de administración y monitoreo, pues nos van a dar métricas y nos van a dar información que nos van a permitir tal vez hasta adelantarnos a resolver un problema, ¿no? De manera, pues muy proactiva. Entonces, el conocer las consolas que están disponibles en los fabricantes, hoy día, pues es muy importante porque podemos encontrar la solución al problema de manera más rápida o al menos estar preparados con avisos, alertas, registros para tener un monitoreo pues eh, más ad hoc a lo que se necesita hoy día. Bueno, dentro de todo lo que hemos revisado, podríamos decir que los problemas más comunes que tenemos se podrían derivar de pues una falta de cobertura, ¿no? O que no se tiene señal, o que se tiene una señal débil, alguna configuración mala en cuestiones de seguridad, es decir, que la seguridad configurada en la infraestructura inalámbrica no haga match con lo que puede soportar o con lo que está configurado en el lado del cliente. Obviamente nos va a llevar a una mala configuración en el AP o en la configuración del cliente, dependiendo. Incluso también se han encontrado problemas que tienen que ver con la parte del firmware o los controladores. Y problemas, pues obvio que no estamos exentos a problemas del hardware, ¿no? Del AP, del controlador o de otros componentes en la infraestructura inalámbrica. Y bueno, sin dejar a un lado esa cuestión que a veces no tiene pues fin de conversación, la parte de los portales captivos, ¿no? Hay a quienes les gustan, a quienes no. Entonces, también es importante considerar. Y bueno, dentro de la parte de lo que es el CWNP o las certificaciones del CWNP, se ha creado o se tiene una metodología que obviamente pues es pregunta de examen, el entender y conocer toda esta metodología para poder resolver problemas de una manera pues más adecuada, ¿no? Obviamente el primer paso pues es tratar de identificar el problema en el sentido de que sabemos que los usuarios, no todos los usuarios tienen los mismos conocimientos, ¿no? Entonces, la forma en la que reportan el problema, pues tenemos a veces que tener hasta bolita de cristal para poder adivinar o adelantarnos a ese tema de qué es lo que está tratando de decir el usuario, ¿no? Entonces, tenemos que hacer ciertas preguntas para poder tener una buena identificación del problema, ¿no? Y obviamente pues vienen unos pasos subsecuentes en donde nos van a permitir encontrar o dimensionar el tamaño de ese problema, posteriormente y de acuerdo a la experiencia que tengamos, pues el definir las posibles causas o las herramientas que tengamos a la mano, pues nos van a permitir también pues estrechar toda esa mundo de posibilidades que pueden ser la causa del problema y a partir de ahí pues crear un plan de acción o a veces, ¿por qué no? Tal vez no estemos, no sé, a lo mejor encargados, el encargado de la infraestructura inalámbrica no es el mismo que está encargado del DHCP o del gateway o del firewall o de otro de los servicios que están o son los causantes del problema, y bueno, pues tendríamos que escalarlo, ¿no? En vez de que dentro de ese plan de acción que tengamos.
Obviamente se van a tener que realizar las acciones correctivas, verificar que efectivamente se llegó a la solución y que no afectamos a otras cosas o a otros usuarios o dispositivos. Y vamos, pues algo que no estamos muy acostumbrados a hacer y que tenemos que poner mucho énfasis es a documentar esos resultados que hayamos obtenido. Ok, pues con eso llegamos al final de este episodio y por ende también al final de esta miniserie enfocada a la certificación del CWNA. Esperemos que les haya gustado. Traeremos más temas posteriormente. Y bueno, también ojalá y nos pudieran ayudar con comentarios y retro en nuestras redes sociales, por correo, como ustedes gusten. Muchas gracias por atender esta miniserie y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.